Balanceo de reacciones redox por el método ion-electrón. Este método de balanceo de reacciones redox resulta más adecuado porque en el proceso se emplean las especies químicas que tienen existencia real. Por ejemplo, el permanganato de potasio se compone de los iones potasio y permanganato, dos especies que tienen existencia real. Vamos a realizar balanceo de reacciones en medio ácido. Balancear la siguiente reacción química: oxalato de calcio, permanganato de potasio y ácidos sulfúricos en los reactivos. En los productos, sulfato de calcio, sulfato de manganeso, sulfato de potasio, dióxido de carbono y agua. Como primer paso, los compuestos iónicos se separan en sus iones correspondientes, señalando con toda claridad sus cargas correspondientes. Los óxidos y los compuestos covalentes no se separan en iones. Entonces veamos. Primero vamos a analizar los compuestos de los reactivos. Tenemos una sal, esta sal de oxalato de calcio, se separan los iones oxalato, que es el carbono y el oxígeno, forma un ion, y el ion calcio. Aquí tendríamos una separación de dos iones. El segundo elemento, el permanganato de potasio, tanto el manganeso como el oxígeno forman un ion y el potasio forma el otro ion. Esta sería la otra separación. Finalmente tendremos el ácido sulfúrico, el azufre y el oxígeno forman un ion y el hidrógeno forman otro ion. En la parte de los productos tenemos el sulfato de calcio. El sulfato, azufre y oxígeno forman un ion y el calcio forma otro ion. Luego tenemos el sulfato de manganeso. Nuevamente el sulfato forma un ion y el manganeso otro. El sulfato de potasio, nuevamente el sulfato de potasio un ion. El sulfato un ion y el potasio otro ion. Tenemos por acá un óxido, el óxido de carbono 4 o el dióxido de carbono, él no se separa, y el agua, que tampoco se separa. Vamos a verlos separados y con sus respectivas cargas, que es algo muy pero muy importante colocarlas. El calcio, cuya carga es positiva, es 2, esto se puede sacar de cualquier tabla periódica. Tenemos el oxalato, que tiene carga negativa de -2, y así sucesivamente. Vamos a ver a lo largo de toda la separación en iones todas las cargas de los iones que la forman. Entonces, bueno, ese sería el primer paso. Es importantísimo separar esas cargas porque allí vamos más adelante a ver quién es el elemento que se oxida, quién es el que se reduce, y esto nos va a permitir hacer el balanceo. Vamos al paso número 2. Se simplifican la reacción eliminando a todas aquellas especies químicas que no tienen cambios durante el proceso. Estos cambios son los iones que permanecen exactamente igual. Por ejemplo, si vemos el calcio en los reactivos, aparece también en los productos acá y aparece exactamente igual, un calcio con una carga positiva de 2, entonces lo eliminamos. Está en los reactivos y está en los productos. Luego tenemos el lado de los reactivos el oxalato, pero en el lado de los productos no encontramos el oxalato, así que él no se puede eliminar. Luego tenemos el potasio lo tenemos en los reactivos con una carga positiva de 1 y en los productos también con una carga positiva de 1, por lo tanto no varió, lo eliminamos. Luego tenemos el ion permanganato, y aquí no aparece en la parte de los productos el ion permanganato, lo que quiere decir que él no se puede eliminar, él sufrió cambios. Luego el ion de iones de hidrógeno los tenemos en los reactivos, no los tenemos los iones de hidrógeno en los productos, así que no se eliminan. Los iones de sulfato en los reactivos sí aparecen en los productos, aparecen 3 veces, se eliminan las 3 veces que aparecen. Aquí se elimina independientemente de la cantidad, si no cambia se elimina, no importa si aparece 1, 2 o 3 veces en un lado o en otro lado. Bueno, entonces nuestra ecuación definitiva nos va a quedar de la siguiente manera: el ion oxalato, el ion permanganato, los iones de hidrógeno, el ion de manganeso, y los que no cambiaron, las especies que aparecieron, que son el dióxido de carbono y el agua. Bueno, continuamos con el paso número 3.
Se escriben las semirreacciones de oxidación y reducción en cualquier orden. Acá no importa a quién se coloque primero, vamos a colocar en este caso en el mismo orden que nos está apareciendo, pero eso no significa que siempre debe ser así. Vamos a agarrar el oxalato y vamos a escribir la semirreacción que vendría siendo con el CO2, pues ella es la que contiene el carbono, y la otra semirreacción es la que contiene al manganeso. El manganeso, tanto de un lado de los reactivos como del lado de los productos. Acá tengo las dos semirreacciones. Bueno, con esto cumplimos con el paso número 3. Vamos al paso número 4. Balance de masa. Acá vamos a tomar nuevamente estas ecuaciones y ahora vamos a comparar cada uno de los elementos que aparecen en ella y en la cantidad. Acá tenemos el lado izquierdo 2 carbonos y del lado derecho tenemos un solo carbono, por lo tanto nos está haciendo falta carbono del lado derecho. Si vemos ahora el oxígeno del lado izquierdo aparecen 4 y del lado derecho aparecen 2. Del lado derecho nos está faltando un carbono y 2 oxígenos. Si hacemos este balanceo por tanteo, colocamos acá el número 2, vemos que con esto completamos. Ahora tenemos 2 carbonos del lado derecho y 4 oxígenos, la misma cantidad que del lado izquierdo, así que ya la primera semirreacción la tenemos balanceada. Vamos ahora a la segunda semirreacción. En la segunda semirreacción tenemos del lado izquierdo el manganeso, un solo manganeso, y del lado derecho también tenemos un solo manganeso, así que en cuanto a manganeso ella está balanceada, pero del lado izquierdo aparecen 4 oxígenos y del lado derecho no aparecen oxígenos. Aquí es donde es importante saber en qué medio se está balanceando, y en este caso, como estamos balanceando en medio ácido, siempre la falta de oxígeno se va a completar con agua. Tenemos que colocar una molécula de agua donde nos estén faltando los oxígenos. Si nosotros tenemos oxígenos acá del lado izquierdo, nos están entonces haciendo faltas del lado derecho, y de ese lado es donde vamos a colocar la molécula de agua. Vamos a colocar tantas moléculas de agua como oxígeno necesitemos. Si tenemos 4 oxígenos aquí no teníamos ninguno, entonces debo colocar 4 moléculas de agua para que aparezcan los 4 oxígenos. Esto hace que aparezca también hidrógenos, aparecen 8 hidrógenos. Esos hidrógenos entonces, cuando estamos en ese medio ácido, lo vamos a completar del lado que nos haga falta, siempre va a ser del otro lado donde colocamos el agua, lo vamos a colocar con iones de hidrógeno. Entonces colocamos los iones de hidrógeno en la misma cantidad que nos haga falta. Aquí teníamos 8 iones de hidrógeno, aquí no teníamos ninguno, entonces tenemos que colocar ahora 8 hidrógenos del lado izquierdo, y con esto hemos completado todo el balance de masa. Paso número 5 dice balance de cargas. Este paso obligatoriamente hay que hacerlo una vez que se termine el balance de masa. Si se hace al revés, primero se hace el balance de carga y luego se hace el balance de masa, el balance de carga va a salir mal. Entonces primero el balance de masa y luego el balance de carga. Vamos a colocar nuevamente las ecuaciones y vamos a balancear las cargas. Comencemos con la primera ecuación. En la primera ecuación tenemos por parte del oxalato una carga de -2 y por parte del dióxido de carbono no aparece ningún número allí, quiere decir que la carga es neutra, 0. Entonces comparamos el lado izquierdo con el lado derecho, vemos que del lado izquierdo tenemos 2 cargas negativas y del lado derecho tenemos 0 cargas. Estas cargas solamente las vamos a poder balancear con electrones, y los electrones son negativos, así que donde nos haga falta electrones, allí los vamos a colocar, y para que tengan una guía más o menos, siempre donde van a hacer falta es donde el número sea más grande. En este caso el 0 es más grande que el -2, entonces ¿qué quiere decir? Que del lado derecho es donde nos faltan cargas negativas para poder igualarlas. Si aquí tenemos -2, yo necesitaría -2 del lado derecho. Esto hay que tener cuidado porque los electrones, como son negativos, no se va a anteponer un signo negativo al número. Ya se supone que el electrón es negativo, por lo tanto colocamos +2 electrones. ¿Okay? Este más no significa que el electrón sea positivo, ya sabemos que el electrón es negativo, entonces estoy sumándole 2 cargas negativas al lado izquierdo, y entonces tengo la misma cantidad de cargas negativas, del lado derecho tengo la misma cantidad de cargas ahora del lado izquierdo. Entonces tendría 2 cargas negativas del lado izquierdo, 2 cargas negativas del lado derecho.
Ya está balanceada la primera ecuación, los colocamos los electrones donde nos quedó y sabemos entonces que él se oxidó. Bien, ahora vamos a la segunda semirreacción. En la segunda semirreacción tenemos lo siguiente: 8 cargas positivas generadas por los iones de hidrógeno y una carga negativa por el ion permanganato. Hacemos la operación, nos quedaría 8 por 1, 8, 1 por menos 1, menos 1, 8 menos 1 serían 7. El balance en esta parte de la ecuación es de 7 cargas positivas. Del otro lado tenemos 2 cargas positivas cedidas por el manganeso y 0 cargas del agua. Hacemos la sumatoria total, 1 por 2, 2, 4 por 0, 0. Tendríamos un total de 2 cargas. Ahora comparamos el lado izquierdo con el lado derecho y vemos que del lado izquierdo tenemos más cantidad, el número es mayor que el lado derecho, así que las cargas las vamos a tener que colocar, las cargas de electrones del lado izquierdo, para poder reducir esta cantidad. Necesitamos para ir de 7 a 2, 5, así que le vamos a sumar 5 electrones del lado izquierdo y de esta manera tenemos 7 cargas positivas y 5 negativas. La diferencia nos va a dar 2 cargas positivas del lado izquierdo y 2 cargas positivas del lado derecho, así que agregamos las 5 cargas, los 5 electrones del lado izquierdo y ahora ya sabemos que se reduce. Recuerde que se dice que un elemento cuando se oxida es porque pierde electrones y el lado izquierdo son los reactivos y paso de menos 2 a 0, quiere decir que se hizo más positivo el elemento, perdió electrones. Y aquí en la segunda semirreacción él pasa de 7 a 2, lo que quiere decir que se está haciendo más negativo, se está acercando al lado de los negativos, por lo tanto él está ganando electrones. Por esa razón él se reduce y él se oxida. Vamos ahora a pasar al paso número 6. En el paso número 6 se hace el balance del número de electrones perdidos y ganados. Colocamos ya las semirreacciones balanceadas y ahora vamos a hacer un balanceo global, un balanceo de electrones. ¿Por qué razón? Porque se supone que la cantidad de electrones que se perdieron es la misma cantidad de electrones que se ganaron, y acá no, acá si comparamos hay 2 en una semirreacción y 5 en la otra semirreacción. Este paso es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es invertir los coeficientes que tienen los electrones y multiplicar por todas las ecuaciones. Lo siguiente, agarramos el 5 que tiene el coeficiente en los electrones de la semirreacción 2 y colocamos ese valor en la semirreacción número 1 y multiplicamos toda la ecuación. 5 por 1, 5, CO2 o 4. Perdón, me faltaba la otra. Y el número 2 lo colocamos en la ecuación de abajo. Ahora sí vamos. 5 por 1, 5 oxalatos. 5 por 2, 10 dióxido de carbono. Y 5 por 2, 10 electrones. Y ahora vamos con la segunda ecuación. 2 por 5 son 10 electrones. 2 por 8, 16 iones de hidrógeno. 2 por 1, 2 iones de permanganato. Luego 2 por 1, 2 iones de manganeso y 2 por 4, 8 moléculas de agua. Listo, ahora sí las cargas están balanceadas, 10 y 10, electrones ganados y cedidos o perdidos. Bien, estos electrones ahora, como los tenemos en lugares opuestos, unos están en los reactivos y otros en los productos, los podemos eliminar y nos va a quedar lo que nos interesa, que son los iones que están participando en la reacción. Entonces eliminamos esos electrones y nos quedarían los 5 oxalatos, los 16 hidronios, los 2 iones de permanganato. Del otro lado nos estarían quedando 10 CO2, 2 iones de manganeso y las 8 moles o moléculas de agua. Bien, ya tenemos entonces un balanceo parcial de la reacción a nivel de iones. Vamos ahora al paso número 7. El paso número 7 dice que los coeficientes que se obtuvieron en este paso 6 se van a llevar a la ecuación original. Ya estamos llegando casi al final del balanceo. Traemos la ecuación o escribimos la ecuación original y le escribimos cada uno de estos coeficientes en el lugar que le corresponden. Veamos.
La ecuación original, fíjense que teníamos el oxalato de calcio, aquí tenemos oxalato, a él le corresponde el 5. En el caso del permanganato de potasio, aquí tenemos el permanganato, a él le corresponde el 2, por esa razón se le coloca el 2 acá. En el caso del ácido sulfúrico, recuerden que los hidrógenos provienen del ácido, acá tiene 16 y aquí tiene 8, eso es por la razón de que el ácido tiene 2 iones de hidrógeno, entonces necesita nada más que la mitad de este número para completar los 16. 8 por 2 sería 16 y tendríamos el mismo coeficiente que nos dio la reacción de iones. Luego del lado de los productos tenemos 10 en el coeficiente del dióxido de carbono y acá colocamos en el 10 en el coeficiente de dióxido de carbono. Tenemos 2 donde aparece el manganeso, y donde aparece el manganeso es con el sulfato acá abajo, así que colocamos el número 2. Y en el caso del agua le aparece el coeficiente 8, lo colocamos acá. Fíjense que son los únicos coeficientes que hasta el momento se han colocado, no se ha colocado más. Si verificamos el balance de masa, todavía no está totalmente balanceado, porque aquí tenemos 5 calcios y aquí tenemos solamente un solo calcio. Entonces este sería el último paso, el paso número 8. Dice: se ajustan las especies que permanecieron sin cambios en el proceso de redox. Esto se hace entonces contando cada uno de los elementos que aparecen tanto en los reactivos como en los productos. Veamos, tenemos 5 calcios, este no cambió, aquí tenemos un solo calcio, por lo tanto requerimos tener también el coeficiente número 5 para completar la misma cantidad tanto en reactivos como en productos. Bien, ahora verifiquemos el resto de elementos. Tenemos carbonos, 10 por acá tenemos 10 carbonos, ellos están bien. Los oxígenos por aquí tenemos 5 por 4, 20, 2 por 4, 8 serían 28. Y 4 por 8 son 32 y 28, 60. Tenemos 60 oxígenos del lado de los reactivos. Vamos a ver del lado de los productos: 5 por 4, 20, 2 por 4 son 8, 28, 4 por 1 por 4, 4 serían 32. Y luego por acá tenemos 20, serían 52, 8 por 1, 8, 60 en total. Entonces tenemos la misma cantidad de oxígenos tanto en los reactivos como en los productos, digamos. Potasios tenemos en los reactivos 2, en los productos hay 2 también. Manganesos tenemos 2 en los reactivos, 2 también en los productos. Hidrógenos tenemos 16 en los reactivos, 16 en los productos. Azufres hay 8 en los reactivos, por acá tenemos 5, 2 por 1, 2 serían 7, y por acá uno más, 8, también tenemos 8. Entonces ya vemos que no hace falta hacer ningún otro ajuste, tenemos la misma cantidad de elementos en los reactivos que en los productos.